Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hoy estamos viviendo, compañeros, una situación de ascenso de la lucha social. La Ciudad de México, a estas horas, además al ratito también, cuando estemos participando, cuando nos toque salir a escena, está viendo crecer el descontento de diferentes sectores sociales que ven en las políticas neoliberales no solamente un despojo a sus derechos sociales, a sus conquistas históricas, sino también un atraco a la nación. Y hoy las resistencias se están juntando, y en ese contexto es que el Sindicato Mexicano de Electricistas está en la recta final de la solución del conflicto. Algunos dicen, es que siempre dice el comité que está en la recta final. Y la recta final puede tener 100 metros, compañeros. Y en esos 100 últimos metros de un largo recorrido de acciones de lucha, de resistencia, de kilómetros recorridos por nuestro movimiento a lo largo de 4 años de lucha, podemos encontrar en el último centímetro también obstáculos, resistencias del enemigo a aceptar su derrota, encontrar dificultades como hemos encontrado a lo largo de 4 largos años de lucha heroica, de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué vamos a hacer, compañeros, cuando encontremos una nueva resistencia del enemigo o un nuevo obstáculo a superar? Les pregunto, ¿qué vamos a hacer? Hacer lo que hemos venido haciendo en los últimos años: levantar la frente y seguir adelante como lo hemos hecho después de que se nos despojó en forma arbitraria de la victoria jurídica por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nosotros podemos decir con mucha firmeza que el sindicato no se doblega tan fácilmente como quisiera el gobierno federal, como quisiera el PRI, como quisiera el PAN y todas esas organizaciones y partidos políticos que han venido queriendo extinguir a un sindicato histórico. No lo van a poder hacer, no lo pudieron hacer ni hoy ni mañana, no lo van a poder hacer. Porque aquí estamos nosotros para defender los colores rojinegros de nuestra organización, el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Y viene al caso, compañeros, porque ustedes saben que recibimos del gobierno federal un proyecto de convenio para finiquitar lo que ya tenemos acordado con ellos en cuanto a la jubilación de alrededor de 1,400 compañeros que alcanzan ese derecho. Nos ofrecieron, y viene al caso también en este foro, una forma de fondeo de la jubilación para estos compañeros que el sindicato rechazó tajantemente, por acuerdo de la Comisión de Trabajo y por acuerdo del Pleno del Comité Central. ¿Cómo se interpreta esto, compañeros? Pues que estamos encontrando en el camino un nuevo obstáculo. Y eso no significa que haya retroceso en la lucha de la organización,
significa la necesidad de dar un salto hacia adelante para vencer esa resistencia del gobierno federal y encontrar una forma satisfactoria de fondeo para nuestros compañeros que se jubilan con la garantía del pago vitalicio de su jubilación. Ese es el interés fundamental. Para aquellos que ven en los obstáculos una cosa infranqueable, una cosa que no se puede salvar, nosotros les decimos que sí se puede, compañeros. Pero la condición del poder o del querer poder tiene que ver con una convicción de lucha, con una convicción de que somos capaces de hacer las cosas. Y si no fuera así, no hubiera hoy en las calles de la Ciudad de México, especialmente el día de hoy, miles y miles y miles de trabajadores luchando en contra de estas reformas neoliberales y luchando por la solución a sus conflictos. Nos vamos a encontrar en la calle hoy con compañeros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están dando un ejemplo al pueblo de México de cómo defender el patrimonio de la educación pública, que no fue una concesión de los poderosos o de los capitales extranjeros, sino que fue una conquista histórica del pueblo de México. Y unos días más tarde, el sábado próximo, vamos a confluir con otros movimientos sociales para conjugar la lucha reivindicativa de movimientos de resistencia como el nuestro, que lucha por el trabajo, por la contratación colectiva, por la libertad sindical, con otros movimientos que también están abanderando, como nosotros mismos, la lucha en defensa de la industria eléctrica nacionalizada, la lucha por la defensa del petróleo. Y entonces nos vamos juntando unos y otros para defender el patrimonio nacional, para defender nuestros derechos sociales. Y nosotros advertimos que en los 4 años de lucha de resistencia nunca habíamos encontrado como ahora condiciones políticas tan favorables para avanzar en la solución definitiva de nuestro conflicto. El mayor tramo de nuestra lucha la tuvimos que hacer prácticamente solos, compañeros. En los peores momentos estuvimos solos, solamente acompañados de nuestra memoria histórica, de nuestro sacrificio como trabajadores en resistencia y de algunas organizaciones solidarias nacionales e internacionales que respaldaron nuestra lucha. Pero no había la cantidad de gente que hoy podemos ver en las calles protestando contra el mal gobierno. Y hoy tenemos que respaldar esa movilización. Ya se desató la campaña de criminalización en contra del magisterio democrático. ¿Y qué están diciendo los medios de comunicación? ¿Qué dice Milenio, compañeros? ¿Qué dijo Milenio de los esmeitas? ¿Qué dijo Televisa? ¿Qué dijo TV Azteca? Y la misma receta ahora aplicada en contra de los maestros democráticos. Ensayaron con nosotros una estrategia mediática de linchamiento para aislar la lucha del mexicano electricistas del pueblo de México y particularmente de los usuarios del servicio de la energía eléctrica. Hoy los usuarios de la energía están respaldando al sindicato y lo vamos a ver en unas horas, porque hoy la alianza entre el ESME y los usuarios nos hace ser invencibles. Una alianza estratégica que tenemos que seguir trabajando
territoriales que tenemos. Todo apunta, compañeros, que por estas fechas, de aquí, en una primera fase, al 1 de septiembre y enseguida del 1 de septiembre al 15 de septiembre, estemos viendo confluir una gran cantidad de movimientos ciudadanos, de movimientos sociales de resistencia y también de movimientos políticos, caminando juntos en la defensa de la nación. Por eso es que nosotros debemos de situar la negociación, compañeros, y ser muy claros en decir que el golpe que nos dio la Suprema Corte de Justicia cuando nos arrebató el triunfo jurídico, revocando la sentencia del tribunal colegiado que nos daba el derecho al patrón sustituto, nos hizo tener que viajar a otro país, a una instancia internacional, para denunciar al Estado mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de ese atraco vil que hizo en contra del mexicano electricista. La sentencia de la Corte dice que avala el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 30 de agosto de 2010, que da por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y que da por terminado el contrato colectivo de trabajo. Hoy, nuestro contrato está en litigio, pero en una instancia internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso debe quedarnos muy claro, porque prácticamente la vía jurídica en el país está cancelada, aún con la existencia de la demanda 1267, que sí nos sirve como paraguas para resguardar la legalidad de nuestro sindicato y de nuestra dirección, pero que aún saliendo a favor, compañeros, sería inaplicable teniendo por encima la sentencia del máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que entonces la negociación, compañeros, el solo hecho de que en esas condiciones jurídicas estemos negociando, el solo hecho de la negociación es un logro del movimiento, de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Díganme, compañeros, si no es así. Y que estemos logrando que la jubilación para los compañeros que tienen este derecho con antigüedad de 23 años a la fecha de la publicación del decreto de extinción, apegada a nuestro contrato colectivo de trabajo, contrato colectivo que para la Suprema Corte de Justicia y el aparato del Poder Judicial de la Federación no existe, es también un logro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dicen en los medios de comunicación, es que esas son jubilaciones de carácter político. Sí, porque políticamente abrimos la mesa de negociación para avanzar, compañeros. Porque si fuera un problema de aplicación contractual, no tendríamos que andar negociando. Simplemente diríamos que se aplique el contrato. Pero ya vimos cómo el sistema jurídico en nuestro país constituye un verdadero obstáculo, un verdadero monstruo en contra de los intereses de los trabajadores. Por eso es que nosotros debemos saber valorar el esfuerzo que ha hecho nuestro compañero secretario general Martín Esparza al ir avanzando en esta situación abierta, logrando aspectos que no tenían aplicación contractual, y que eso, compañeros, es muy meritorio de él y de todos los compañeros activos y jubilados que somos parte de la resistencia heroica de nuestro querido y glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Estuvimos con el compañero Rogelio, es un compañero que está en plantón en Mexicana de Aviación,
Dice, lo más lamentable para nosotros, dice, es que somos 800 pensionados de Mexicana. Dice, y nada más estoy yo y 2 compañeras más que vienen aquí. Dice, estamos ya desesperados, tenemos 3 años sin que nos paguen. Ahorramos toda nuestra vida, hoy ya vendimos la casa, el vehículo, estamos mal de salud, pero mis demás compañeros no quieren luchar. Dice, ni tampoco los trabajadores que están despedidos no vienen. Y mostraba su desesperación. Por eso tenemos que hacer o levantar nuestra conciencia de clase como trabajadores, que está en riesgo la estabilidad de la vida digna, de la vejez digna, compañeros. ¿Por qué está en riesgo? Porque ya quebraron nuestra nación, ya la saquearon. Hoy la expectativa de crecimiento económico es del 1.2% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque han desmantelado todo el desarrollo de nuestro país. Han sacado miles y millones de dólares de las reservas internacionales. Hoy las deudas que tiene Pemex, CFE, todos los organismos públicos y privados de las pensiones las tienen simplemente como registros contables. Por eso tenemos que avanzar en un gran frente de unidad y esta consigna y este tipo de foros por la defensa de la seguridad social, por la defensa de la cláusula 64, debe ser una bandera por todo el territorio nacional, compañeros. Porque ¿qué es lo que van a hacer los próximos días? Ya lo anunciaron. En el mes de septiembre van a plantear la reforma fiscal. ¿Para qué la reforma fiscal? Aumentar los impuestos en alimentos, en medicamentos, pero además tasar la pensión universal, compañeros. No puedes tener jubilación y pensión del Seguro Social. Va a ser una sola, así lo plantean. ¿Con qué argumento? Con el mismo que nos golpearon a nosotros. De decir, vean cuánto tienen de ingresos o de prerrogativas de su contrato colectivo estos trabajadores, cuando hay millones de trabajadores que no tienen nada. Dice, mejor hay que golpearlos a ellos para que los otros tengan, igual no tienen. Y hoy es lo mismo, dicen, ellos tienen una buena jubilación, pero hay otros que no tienen nada. Entonces mejor vamos a distribuir para que otros tengan, aunque sea una miseria que no alcance para vivir. ¿Lo vamos a permitir, compañeros? No lo debemos de permitir. Por eso en ese marco que se inscribe la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, hemos resistido ya casi 4 años, compañeros. Y algunos compañeros dicen, pues es que no hemos avanzado nada. Y decía César Torroya atinadamente, querían la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas para que no tuviéramos una organización de lucha para poder dar la pelea. Y por eso muchos salieron a creerle al gobierno y llevaban a sus hijos a liquidarse. Y muchos crearon la conciencia en otros jubilados diciendo, es que el decreto dice que me va a garantizar mi jubilación de por vida, cuando no hay ningún instrumento jurídico que te dé esa garantía, compañero. Por eso atinadamente estos foros es para levantar la conciencia de clase. Y tenemos que avanzar en esta bandera de implementar todos los recursos jurídicos, todos los recursos políticos, por tener la garantía del pago de las 64. Se chinga el gobierno, paga las 64 hasta el último día de la existencia de todos los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. No han trabajado para cualquier recibo, es para el Estado, y el gobierno tiene que ser responsable del pago de la jubilación de por vida. Por eso rechazamos el convenio que nos presentaron, porque no tiene esa garantía. Y ayer la gobernación le hice el comunicado, el sindicato rechaza tajantemente el convenio, queremos que ustedes, la Secretaría de Hacienda, Gobernación, quien sea el propio presidente, sea el garante de nuestra jubilación de por vida, camaradas, para que no estemos cada año a ver cuánto le van a poner, porque así dice el decreto, te van a garantizar
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tenga Hacienda. Eso no puede ser, compañeros. Y estoy seguro que con la unidad y la lucha de nosotros, estos próximos compañeros que estoy seguro se van a jubilar, tienen que ser en los mismos términos, donde el Estado, el gobierno es el garante de su jubilación de por vida, camaradas. Y eso es con la lucha. Finalmente se ha mencionado, hoy el país está en una encrucijada con este tipo de instituciones públicas. Ustedes revisen lo que está discutiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy y mañana. Que no sean vinculatorios o que queden por debajo de la Constitución los convenios o tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por un lado, sí pactan tratados comerciales internacionales, como el Telecán, el Senado lo ratifica y es obligancia para el país cumplir con el Tratado de Libre Comercio o con todos los tratados de libre comercio que México ha firmado. Pero en materia de derechos humanos, dice ahí sí ya no. Esa es la crisis del capital. Imponer, utilizar al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte, al Ejecutivo Federal para avanzar en imponer toda su política económica desde los grandes organismos financieros internacionales. Y lo estamos viendo con los maestros. ¿Qué dijeron a los maestros? Hagan foros. Recojan todo lo que planteen en los foros regionales y los vamos a revisar y a discutir y a plasmar en las leyes. ¿Y cuál? Impusieron sin leer dictámenes, sin leer las iniciativas. Entrevistamos a una diputada del PAN, le mandamos un periodista ahí de Frecuencia Laboral y dice, le preguntaban, ¿dónde dice que va a mejorar la calidad de la educación aquí en la ley? Dice, no la he leído, pero va a mejorar. ¿Qué es lo que plantean para la escuela, compañeros? Las escuelas de tiempo completo es para que el niño desde la mañana entre hasta la tarde. Pero en el intermedio el niño tiene que comer. Pues van a poner sus cocinas en las escuelas donde el niño, el papá tiene que pagar la alimentación y ya están todas las grandes empresas para ganar el negocio. Si no tienes para pagar, te pueden abrir un crédito para que pagues. Pero le van a dar autonomía a la escuela, dicen. Ya el director con los alumnos y los padres de familia serán autónomos para si hacen falta pizarrones o pupitres o hay que pagar la luz o arreglar la escuela, sean ellos de manera autónoma y ya no con el dinero del pueblo. Es una conquista de la revolución, la educación laica, gratuita y obligatoria. Y ahí van amarrados los católicos para meter en la educación una hora de catecismo. Para que hagan una sociedad conservadora como estaba antes del proceso de las leyes de reforma y decir, bueno, es que estamos pobres porque Dios dijo que fuéramos pobres. Y ya te quitaron tu empleo, es que Dios dijo que fuera así. ¿Y a qué te resignes? ¿Nos vamos a resignar, compañero? Claro que no nos vamos a resignar. Lo importante es ubicar hacia dónde van ellos y hacia dónde va a ir el movimiento social. Los maestros están en la calle buscando revertir el artículo 3 y 73. Pero los medios masivos de comunicación creen que es un asunto sindical. Y no tiene que ver con el tema de la educación pública que va a afectar a todos los mexicanos. Y entonces ellos se fueron al aeropuerto. Nosotros fuimos a apretar al aeropuerto. Fuimos a Los Pinos, ellos hoy fueron a Los Pinos. Están en plantón en el Zócalo. Nosotros duramos 6 meses en el Zócalo. Hemos hecho huelgas de hambre. Hemos hecho unas 1000 cosas por mantener la resistencia. Y ante este hecho de presentar un convenio para su discusión y lo rechazamos, hay voces en los pasillos que dicen, esto ya valió. Y algunos dicen, bueno, nos vamos a ir mejor con nosotros. O saliendo de aquí lleva la información, o el gobierno nos está monitoreando. Porque hay gente de gobernación seguro aquí. ¿Por qué, compañero? Porque hemos mantenido una enorme
primeros días. ¿Y nos fuimos? Aquí quedamos. Da la duda de este sindicato. Los que tenemos conciencia de clase, aquí nos vamos a quedar hasta ganar, compañeros. Hasta ganar. Este sindicato va a trascender, estoy seguro, compañeros, cuando se requiere de una más amplia participación y conciencia entre nosotros. De abrir la discusión de todos los temas. De que podamos decir a los compañeros que es momento de que estén aquí. Fuera del sindicato no vas a conseguir nada, compañero. Fuera del sindicato no vas a conseguir nada. Podemos discrepar, así es el sindicato democrático, pero al final tomar los acuerdos que mejor le convenga a la organización sindical. Hoy hay una marcha a las 4 de la tarde. Necesitamos disciplina, compañeros, porque seguro nos van a infiltrar gente. Ustedes vean los medios. Empezaron los medios a criminalizar terriblemente, a ponerles el dedo a los maestros, y también nos pusieron el dedo a nosotros. Dice, ahí van a estar los electricistas, y ahí van a estar los Panchos Villas, y ahí van a estar quién sabe quién más, y empezaron a suspender actos para preparar ese terreno y a crear entre la sociedad un ambiente de linchamiento en contra de los maestros, en contra de los que salgamos. Pero no vamos a tener miedo, compañeros, vamos a salir. Es la única herramienta de lucha que tenemos los trabajadores, es la protesta ante esta injusticia, camaradas. El sábado hay otra actividad, el domingo hay otra actividad, el día 12 de septiembre hay otra actividad. Tenemos un aliado natural, son los usuarios. Todos los días los usuarios se están quejando de los abusos de la CFE. Tenemos una meta, visitar 100 usuarios por trabajador, 100 usuarios por jubilado con su firma para llevárselo al Congreso de la Unión en una movilización el día 12. Y de aquí a los siguientes días, porque habrá una convulsión nacional. ¿Cuál es la reforma que les interesa? La joya de la corona es la reforma energética, compañeros. Esa es la de fondo. No les interesa a los grandes inversionistas extranjeros venir a invertir en educación. No les interesa gran cosa el tema de telecomunicaciones. No les interesa el tema de la agricultura. Les interesa el petróleo, compañeros. Les interesa la electricidad. Les interesa el gas. Ahí sí les interesan los grandes inversionistas. Por eso tenemos que trabajar y hemos platicado de elaborar una serie de foros desde el sindicato para fijar nuestra posición muy clara. El tema del petróleo y de la electricidad no es porque no haya dinero en el país, no es porque no haya tecnología, no es porque no haya mano de obra calificada. El problema del sector eléctrico y de todos los demás sectores es por este tipo de políticos sinvergüenzas que han estado saqueando nuestra nación, camaradas. Y esa posición la tenemos que fijar. Por eso nosotros decimos desde la dirección del sindicato que estos foros, todas las ponencias que se presentaron, tenemos que llevarlas y explotarlas en todo el país. Llevarlo también fuera del país. Estamos trabajando con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una fundación que se hizo tribunal, la Fundación El Lazo, que está en Roma, Italia. Tiene 2 años ya sesionando en el país, viendo el capítulo México, y ahí estamos vinculados muchísimos sectores que observamos que no hay justicia para los mexicanos y que hay una desviación de poder del legislativo, el ejecutivo, el judicial, todos en una sola dirección para beneficiar a las multinacionales, para beneficiar a los grandes capitales nacionales a costa de acabar con tu tierra, tu estabilidad, tus derechos humanos y llevar todo este escenario de devastación de nuestra patria a tribunales internacionales para fincarle responsabilidades a todos estos funcionarios. No podemos quedarnos así, compañeros. Dejar de luchar es empezar a morir, y dejar de luchar es heredarles un país sin democracia a las futuras generaciones que son nuestros hijos y son nuestros nietos. Por todos ellos vale la pena la lucha aquí en el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!